Bienvenidos a nuestro canal, su fuente favorita de noticias jugosas, secretos revelados y por supuesto, mucha diversión. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Créeme, no te arrepentirás. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un galán de telenovela, un actor que nos ha hecho suspirar con cada mirada. Hablamos, por supuesto, del mismísimo Can Yaman. Pero ¿qué tal si les dijera que hay un secreto detrás de su encanto, algo que muy pocos conocen y que está relacionado con su pasado médico? Sí, así como lo oyen. Can Yaman, médico, revela su secreto en Turquía. Y la razón por la que regresó a su tierra natal, prepárense porque no se la van a creer. Todos conocemos a Can Yaman como el apuesto actor que nos roba el aliento en cada serie. Su carisma es innegable, su talento actoral es evidente y su atractivo, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero antes de convertirse en el ícono que es hoy, Can Yaman tenía un camino muy diferente planeado para su vida. Y ese camino, créanme, es tan interesante como sus roles en la pantalla. Para entender el secreto que vamos a revelar hoy, tenemos que remontarnos a los orígenes de Can Yaman. Él nació en Estambul, Turquía, en 1989. Desde muy joven, demostró ser un chico brillante y dedicado. Sus padres, ambos involucrados en el ámbito legal, siempre lo incentivaron a perseguir una educación sólida. Y así lo hizo Can. Se destacó en sus estudios, especialmente en matemáticas y ciencias. Su inteligencia precoz era evidente para todos los que lo rodeaban. No solo absorbía el conocimiento con facilidad, sino que también demostraba una capacidad analítica y un pensamiento crítico que lo diferenciaban de sus compañeros. Era un niño curioso, siempre preguntando el porqué de las cosas, buscando comprender el mundo que lo rodeaba con una voracidad insaciable. De hecho, después de terminar la escuela secundaria, Can Yaman no se dirigió a un set de grabación, sino a la Facultad de Derecho. Así es, nuestro galán de telenovela es abogado de profesión. Se graduó de la Universidad de Yeditepe con honores y comenzó a trabajar en una prestigiosa firma de abogados en Estambul. Su paso por la universidad fue marcado por el éxito académico y el reconocimiento de sus profesores. Se destacaba por su oratoria, su capacidad para argumentar y su profundo conocimiento de las leyes. Muchos lo veían como un futuro líder en el campo legal, un abogado capaz de transformar el sistema judicial turco. El camino parecía estar trazado, una carrera brillante, prestigio social y estabilidad económica. Sin embargo, algo en su interior no terminaba de encajar. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con su pasado médico? Paciencia, mis queridos. Todo está conectado como los hilos de una buena novela turca. Resulta que durante sus años de estudiante de Derecho, Can Yaman también tenía una gran curiosidad por el campo de la medicina. Le fascinaba la anatomía, la fisiología humana y todo lo relacionado con la salud. Esta fascinación no era simplemente un interés pasajero, era una llama que ardía en su interior, una voz silenciosa que lo llamaba hacia un camino diferente. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros de medicina, investigando enfermedades y tratamientos, intentando comprender la complejidad del cuerpo humano. Era como si su mente lógica y analítica, entrenada para el derecho, también sintiera una profunda atracción por la ciencia y la curación. Aunque nunca estudió medicina formalmente, Can Yaman se dedicó a leer libros, artículos y todo tipo de material relacionado con el tema. Incluso, llegó a asistir a algunas conferencias y seminarios médicos como oyente. Su sed de conocimiento era insaciable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Su asistencia a conferencias y seminarios no pasaba desapercibida. A pesar de no ser un estudiante de medicina, Can hacía preguntas perspicaces y demostraba un entendimiento profundo de los temas tratados. Los médicos y profesionales de la salud presentes se sorprendían por su conocimiento y su pasión por la medicina. Era como si, a pesar de su formación en derecho, su verdadera vocación estuviera en el campo de la salud. Durante su tiempo como abogado, Can Yaman se dio cuenta de que su verdadera pasión no estaba en los tribunales, sino en ayudar a las personas de una manera más directa. Se sentía atraído por la idea de poder aliviar el sufrimiento humano y mejorar la calidad de vida de los demás. Y aunque la medicina no era su profesión, siempre encontraba maneras de involucrarse en actividades relacionadas con la salud. Su trabajo como abogado, aunque exitoso, lo dejaba con una sensación de vacío. Sentía que no estaba utilizando todo su potencial,
que había un propósito más elevado que lo llamaba. La idea de aliviar el sufrimiento, de marcar una diferencia real en la vida de las personas, lo consumía cada vez más. Era una inquietud constante, una voz interior que le decía que no estaba en el camino correcto. Participaba en campañas de concientización sobre enfermedades, donaba sangre regularmente y, lo más importante, utilizaba sus conocimientos médicos autodidactas para ayudar a sus amigos y familiares cuando se enfermaban. Se convirtió en el médico no oficial de su círculo cercano. Imagínense tener a Kanyaman diagnosticando tus males. Su capacidad para diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos, basada en su conocimiento autodidacta, era asombrosa. Sus amigos y familiares confiaban en él, lo consultaban ante cualquier problema de salud y seguían sus consejos. Era como si, a pesar de no tener un título médico, su intuición y su conocimiento le permitieran ver lo que otros no podían. Se convirtió en un confidente, un consejero y un sanador para aquellos que lo rodeaban. Pero ¿cómo pasó de ser un exitoso abogado a un aclamado actor? Esa es otra historia fascinante que merece su propio vídeo. Pero en resumen, Kanyaman decidió seguir su corazón y perseguir su sueño de ser actor. Dejó su trabajo en la firma de abogados y se dedicó por completo a la actuación. Y el resto, como dicen, es historia. Su decisión de abandonar una carrera prometedora en el derecho para perseguir su sueño de ser actor fue una decisión audaz y arriesgada. Muchos lo criticaron, lo consideraron un error, pero Kanyaman estaba convencido de que era el camino correcto. Sabía que tenía que seguir su corazón, que tenía que darle una oportunidad a su pasión por la actuación. Y así lo hizo con valentía y determinación, sin mirar atrás. Ahora bien, llegamos al punto clave de nuestro vídeo. ¿Por qué Kanyaman regresó a Turquía y cuál es el secreto que está revelando? Pues bien, resulta que después de años de vivir y trabajar en el extranjero, principalmente en Italia y otros países europeos, Kanyaman sintió un fuerte llamado a regresar a sus raíces. Quería volver a Turquía para reconectar con su cultura, su familia y, lo más importante, para hacer algo significativo por su país. Su éxito como actor en el extranjero le había dado fama, fortuna y reconocimiento internacional. Sin embargo, a pesar de todo ello, sentía un vacío, una falta de conexión con su tierra natal. Extrañaba su cultura, su idioma, su gente. Sabía que tenía que regresar, que tenía que volver a sus raíces para encontrar su verdadera identidad y su propósito en la vida. Y aquí es donde entra en juego su pasado médico. Kanyaman no solo regresó a Turquía para actuar en nuevas series y películas, sino también para involucrarse en proyectos relacionados con la salud y el bienestar. Está colaborando con organizaciones benéficas y hospitales para brindar apoyo a personas necesitadas, especialmente a niños y jóvenes con enfermedades crónicas. Su regreso a Turquía no fue simplemente un regreso a casa, fue una misión, un llamado a la acción. Quería utilizar su fama y su fortuna para hacer una diferencia real en la vida de las personas, especialmente de aquellos que más lo necesitaban. Su colaboración con organizaciones benéficas y hospitales le permitió canalizar su pasión por la medicina y su deseo de ayudar a los demás. Se involucró activamente en proyectos de apoyo a niños y jóvenes con enfermedades crónicas, visitando hospitales, donando recursos y brindando apoyo emocional a los pacientes y sus familias. Pero eso no es todo. Kanyaman también está utilizando su plataforma como figura pública para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Está promoviendo hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y chequeos médicos periódicos. Quiere inspirar a sus seguidores a tomar el control de su salud y a vivir una vida más plena y feliz. Su influencia como figura pública le permite llegar a millones de personas en todo el mundo. Utiliza sus redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas para promover hábitos saludables y crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Comparte consejos sobre nutrición, ejercicio y bienestar emocional, inspirando a sus seguidores a tomar el control de su salud y a vivir una vida más plena y feliz. El secreto que Kanyaman está revelando es que, más allá de ser un actor exitoso, es un ser humano comprometido con su comunidad y con el bienestar de los demás. Su pasión por la medicina, que nació durante sus años de estudiante de Derecho, nunca desapareció. Y ahora está utilizando su fama y su influencia para hacer una diferencia positiva en el mundo. Su historia es un testimonio de cómo podemos combinar nuestras pasiones y talentos para impactar positivamente en nuestra comunidad. No importa cuál sea nuestra profesión o nuestra condición social,
Todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia en la vida de los demás. Lo importante es encontrar nuestra pasión, utilizar nuestros talentos y comprometernos con el bienestar de nuestra comunidad. Este regreso a Turquía no es solo un cambio de locación, sino un compromiso renovado con su país y con su propia vocación de servicio. Can Yaman está demostrando que se puede ser una estrella de televisión y, al mismo tiempo, un agente de cambio social. Está inspirando a miles de personas a seguir sus sueños y a utilizar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Su ejemplo es una inspiración para todos aquellos que sueñan con un mundo más justo y solidario. Demuestra que el éxito y la fama no son incompatibles con el compromiso social y la vocación de servicio. Es posible ser una estrella de televisión y, al mismo tiempo, un agente de cambio social, un líder que inspira a otros a seguir sus sueños y a utilizar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Y es que en el fondo todos tenemos un Can Yaman interior, un deseo de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Tal vez no todos seamos actores famosos, pero todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia en la vida de los demás. Ya sea ayudando a un vecino, donando a una causa benéfica o simplemente sonriendo a un extraño, cada pequeño gesto cuenta. Cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado para hacer el bien en el mundo. No importa cuán pequeño sea nuestro gesto, siempre podemos marcar una diferencia en la vida de los demás. Una sonrisa, una palabra de aliento, una ayuda desinteresada pueden tener un impacto profundo en aquellos que nos rodean. Lo importante es abrir nuestro corazón y estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Así que, mis queridos curiosos, la historia de Can Yaman médico revela su secreto en Turquía es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia de pasión, compromiso y vocación de servicio. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a utilizar nuestros talentos para hacer del mundo un lugar más justo y solidario. Es una historia que nos recuerda que todos tenemos un propósito en la vida, y que al seguir nuestros sueños y comprometernos con el bienestar de los demás, podemos alcanzar nuestra máxima plenitud. Ahora, para recapitular brevemente, hemos descubierto cómo Can Yaman, antes de ser el galán que todos conocemos, tenía una fascinación por la medicina que lo llevó a involucrarse en proyectos de salud y bienestar tras su regreso a Turquía. Su historia es un testimonio de cómo podemos combinar nuestras pasiones y talentos para impactar positivamente en nuestra comunidad. No importa cuáles sean nuestros talentos o nuestras pasiones, siempre podemos encontrar una manera de utilizarlos para hacer una diferencia en la vida de los demás. Lo importante es mantenernos fieles a nuestros sueños, comprometernos con el bienestar de nuestra comunidad y nunca dejar de creer en nuestro potencial para hacer el bien en el mundo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje fascinante a través de la vida de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya inspirado a perseguir sus sueños y a hacer una diferencia en el mundo. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman? ¿Les sorprendió su pasado médico? ¿Qué los inspira a ustedes a hacer del mundo un lugar mejor? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué los motiva a hacer del mundo un lugar mejor. Sus comentarios son importantes para mí y me inspiran a seguir creando contenido que les motive y les inspire. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Tenemos muchas más historias sorprendentes preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis queridos curiosos, y recuerden siempre seguir sus sueños y hacer del mundo un lugar más brillante. Adiós.